ya con nuestro panel de los días miércoles, Cristóbal Mardones, de ¿Cómo estás? Esteban Ovalle, de Ciudadanos, Mario Villalobos de Amplitud, Cristóbal Mardones del Partido Humanista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Oye, veamos algunos de los temas interesantes del momento. ¿Les sorprendió a alguno como a mí que el golpe periodístico viniera en el Mercurio y no viniera en alguno de los medios de comunicación clásicos que traen este tipo de cosas y buscan este tipo de informaciones respecto de Sokimich y el expresidente Piñera? A mí en lo personal sí, me llamó la atención que fuese en el Mercurio y no en otro medio. Lo publicó también Zipper, un reportaje después en la tarde Zipper salió con un reportaje que lo amplió, digamos, lo que había hecho en la mañana. Pero me pareció interesante porque el Mercurio en eso es extraordinariamente disciplinado. Tiene muy buenos periodistas, sin duda, pero también tiene línea editorial y tiene, como todos los medios de comunicación, filtros, digamos. Y en eso han sido bastante consistentes. Pasó todos los filtros. Pasó todos los filtros. Para una cosa, digo yo, ¿por qué te digo esto? No porque esté diciendo de que sea espectacular, no, es porque era básicamente sobre una boleta de 5 millones de pesos que los mismos personas que salieron a defender al expresidente Piñera dijeron que era una cosa menor, incluso hasta por eso mismo uno podría decir el medio, que además ideológicamente siempre ha sido muy afín a ese sector y no ha sido el particularmente medio más idóneo en términos de golpes que afecten a su sector ideológico en materia del caso Sokimich, tenía todas las luces para decir por qué vamos a relevar a primera página una cosa que aparece como tan pequeña, tan nimia dentro de un contexto de gente que tiene problemas mucho mayores respecto al mismo caso. A eso me refiero. Y yo creo que ahí hay explicaciones bien interesantes que pueden venir, que no tienen que ver necesariamente con eso. Pero evidentemente un hecho inédito de parte del Mercurio, no sé si tan inédito, pero aparentemente no común por parte del Mercurio, que lance una noticia naturaleza. Pero yo te pregunto a ti en realidad como periodista, Fernando, porque esto puede tener dos explicaciones, una política que hayan querido afectar a Piñera y otra periodística. Sí, claro, la periodística la encuentro totalmente válida. Que es válida, que yo creo que hoy en día el Mercurio está puesto en una posición en que antiguamente no estuvo expuesto, que hoy en día las noticias, los filtros ya no existen como antes, y en que todo se sabe, o cuando una noticia aparece hay que ganarla. Y entonces pareciera que esto tiene más ribete de interés periodístico que interés político. Te pregunto a ti como periodista. Te lo contesto abiertamente. Si el interés periodístico siempre está cuando hay noticias que tienen que ver con, por ejemplo, los ingredientes que tienen este tipo de noticias. Una empresa que está en cuestionamiento, personas públicas muy importantes. Eso siempre ha estado así. Y la información ha estado disponible. No es que, o te lo voy a plantear de la siguiente manera, no es que golpeen a los medios de comunicación más grandes y con más recursos cada vez que sí, pero el Clínico, el Mostrador te sacan, por ejemplo, cosas simples, te sacan, por ejemplo, el interrogatorio a un imputado, que es una cosa que de repente se libera, pero te lo sacan antes porque alguien lo filtra desde adentro. Eso no es que haya alguna razón de deficiencia periodística en el Mercurio de que no sean los primeros en sacarlo, porque están disponibles. No, hay una decisión de no sacarlo. Hay decisión editorial. Decisión editorial, no ser los primeros en sacar algo que eventualmente pueda afectar a una persona. ¿Es necesariamente no ser los primeros o simplemente apostar que una determinada noticia no va a salir y que no quería afectar a tu... Mira, yo creía que era un poquito lo segundo. Sí, yo no quiero llegar a calificar, qué sé yo, las intenciones de determinadas cosas, pero no cabe la menor duda que si tú sigues los casos, hay medios de comunicación que han sido mucho más proactivos en intentar buscar lo que pasa, conseguir que se produzcan las filtraciones, ofrecer la noticia en primera mano, y ese no ha sido particularmente el Mercurio cuando tiene que ver con personas que tienen que ver con más o menos el sector ideológico al que ellos están adscritos, sus dueños, digamos. Distinto es lo que pasa con otros medios que te joden, te catetean, llaman a las oficinas de abogados, te piden que le pasen la denuncia y te la sacan, independientemente a quienes toquen. Por eso te dije que me sorprendió el que para una cosa que además era pequeña en el monto,
Mira. 5 millones de pesos, 4.900.000 pesos, que era una cosa menor en el monto, apareciera en portada y apareciera causando este revuelo que el propio expresidente tuvo que salir ayer a explicar. Y dijo lo mismo que estoy diciendo yo, esta cosa es mínima, no tiene nada que ver. Por lo tanto, como yo soy una persona que se le quedan determinadas cosas en la retina, y se me quedó muy fuertemente esa carta de José Yurase que alguna vez que le mandó al Mercurio, donde decía, ojo, si es que hay más cosas que tiene Piñera y se va a presentar igual a candidato presidencial, puede ser una tremenda irresponsabilidad, mejor que lo diga todo al tiro. A mí me da la sensación de que, como lo estamos discutiendo con la gente del mostrador acá, puede ser de que esta información tenga más que ver con una lógica comercial, de negocio, cuando se están a punto de vender probablemente el 32% de las acciones de Potache en Soquimich, más que un intento particular de afectarlo por una noticia que abarca una boleta de 5 millones de pesos. O sea, es mejor sacarlo ahora que esperar que pasen los días y nos acerquemos más a la fecha. No tengo idea. Pero también igual el Mercurio le hace un pequeño favor comunicacionalmente, porque con esta situación genera una especie de ablandamiento de la crítica hacia la imagen, porque la respuesta era simple que podía dar Piñera, el monto, como se ha conversado acá, era bajo. Entonces, que el Mercurio salga con algo disparando a él, genera en cierto modo también este blindaje de que él puede tener la capacidad de responder. Entonces, ya no le podemos decir... Sí, pero eso automáticamente generó lo que decíamos aquí mismo. Ese estímulo en la página 1 automáticamente generó que en la tarde saliera CIPER con la ampliación del asunto para ya no 4 millones, sino que 103 millones. Eventualmente lo que pueda venir hoy día o mañana o cosas, porque eso creo... Pero sí a nadie le gusta que eso aparezca justo cuando está... Sí, pero ahora sí no podemos criticar, por ejemplo, al Mercurio, que no salió a hablar de Piñera. No, y eso, por eso que yo puse que el medio es el mensaje, aquí hay algo que no sabemos y que eventualmente genera eso. Pero en fin, el segundo punto, sí, derivado de esto, el segundo punto tiene que ver con un hecho político súper interesante, creo yo, y que podría ser una buena tesis para... no sé si que existe un tesis para un máster de comunicación política, por ejemplo, que tiene que ver con qué tanto determinadas personas son capaces de resistir, son teflones respecto de cosas que se dicen de ellos versus otros que están en la misma carrera o que están en la misma competencia y que cualquier cosa que se pueda decir de ellos los afecta, pero profundamente. Te voy a poner 2 ejemplos. El fenómeno de Alberto Mayol y la pelea que tuvieron ustedes en el Frente Amplio tuvo un impacto instantáneo en las encuestas, instantáneo en el ánimo, pero instantáneo, al tiro. En el caso de Alejandro Guillé, cuando aparece el copy-paste y aparecen sus peleas con el Partido Socialista, tienen inmediatamente un correlato automático en disposiciones de encuestas y todo lo demás. Con respecto a Sebastián Piñera, yo lo he dicho muchas veces, él podría degollar un panda online, en streaming, y en una de esas subir aprobación o mantenerse. Hay algo ahí que hace que no tengan equivalencia los impactos de las cosas por muy fuertes que sean. Y eso hace, es bien desde el punto de vista periodístico, olvídate lo interesante que es, porque es una cosa donde tú puedes decir algo sobre un determinado personaje y no tiene impacto alguno, y puedes ser el factor que despacha algo en caso que le toque a otro. Mario Villalobos. Lo hemos comentado, parece, en otras oportunidades, esta condición de incombustible de ciertas personas. Que también la tenía Michelle Bachelet en la segunda campaña. La segunda campaña. ¿Ya? Hay personajes que son bastante incombustibles y tiene que ver... al final la gente reconoce en ciertos personajes ciertas características, virtudes o defectos que los aceptan tal como son. ¿Ya? Que en el caso de Piñera la gente ya sabe cómo es y la gente termina aceptando, tiene sus complicaciones, ¿para qué estamos con cosas? Y la gente lo acepta como es, pero tiene otras virtudes que a la gente le parece que son bien, mientras esas virtudes que a la gente le sirve no los complique, lo van a seguir aceptando, todos sus defectos, ¿ya? Que es lo que pasa con Michelle Bachelet. Y él tiene una característica que también se ha comentado muchas veces, que tiene que ver con empresarios que son capaces de arriesgar.
él es bastante arriesgado en las apuestas que hace, por lo tanto tiene una característica personal, es tremendamente resiliente, o sea, efectivamente no le impactan las cosas negativas que pueden decir él. Y una característica que beneficia a muchos políticos que son exitosos, porque si no, no servirían. Una cosa que le pasa a Guillé es que efectivamente las críticas le afectan y se le notan. Se le notan mucho, ¿no? Se le notan. Y ese notársele es lo que hace que la gente entre en una reacción natural, diga, a chupalla, aquí hay algo más, ¿me entiendes? Y baja y desanima. No, el expresidente Piñera en ese aspecto es bastante duro, o sea, le pueden dar con todo y él va a ser capaz de salir adelante, de salir jugando. A mí la explicación con el tema, en todo caso con el tema de las plata, no me pareció muy acertada decir que no era mucho el monto, ¿eh? Yo creo que era mucho más conveniente haber dicho lo que por lo demás es cierto, ¿ya? Que así se financiaban las campañas y que una de las razones por la cual se nombró la Comisión Engel fue para corregir estos errores que esperamos que en el futuro ningún partido cometa, ningún candidato cometa, ¿ya? Porque en el futuro, o sea, no se lo va a perdonar a ningún candidato ninguna de estas malas prácticas, porque ya llegamos a un acuerdo, a un consenso entre los distintos actores políticos en que estas malas prácticas hay que desterrarlas, y eso fue la Comisión Engel que consiguió este apoyo transversal. Por lo tanto, yo creo que habría sido mucho más lógico decir que así se financian las campañas y que de ahora en adelante no se va a hacer. Oye, yo creo que... Ya no vaya. Sí, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo y pareciera ser un hecho que Sebastián Piñera es un tanto incombustible, este tipo de cosas. Pero yo creo que este hecho no se adscribe a esa idea general. A ver. Por varias razones, pero fundamentalmente porque este hecho, que es el financiamiento irregular de la política, yo creo que no afecta no solo a Piñera, sino que en general no afecta a los políticos hoy en día. Lo que los afectó, ya los afectó y han sufrido un desprestigio, a mi juicio, excesivo respecto a este financiamiento irregular. Ya lo han recibido en tiempo pasado. De modo que hoy en día, que salgan nuevamente y permanentemente, que esté eternizado este tema del financiamiento irregular de la política, yo no creo que afecte a Piñera, como tampoco afecta a otros que pueden verse involucrados. No es el único que está, no es el único que ha sobrevivido, no es el único que es candidato, y siguen todos funcionando razonablemente dentro de ciertas medidas. Esteban, yo estoy de acuerdo contigo, pero mira las condiciones distintas en que cada uno de esas personas que tú dices que siguen en carrera. Es que los ejemplos que tú diste son distintos. El del Frente Amplio es distinto, no tiene que ver con Marco Enríquez Ominami. Pero no, es que el de Marco Enríquez Ominami es otra historia. Pero el de Frente Amplio, que era un ejemplo que tú lo diste, no tiene que ver con financiamiento irregular, tiene que ver con una pelea de proporciones acerca de cómo se hace política, que fue tiene muy que ver chocante, con cosas que te afectan. Que son muy chocantes para un movimiento que supuestamente viene a representar algo distinto. Es natural que eso los haya afectado. Alejandro Guillén, que es candidato que en general se presentaba de una manera más o menos impulsa, que no tiene que ver con el financiamiento irregular de la política, sino que más bien tiene que ver con estas asesorías que no serían asesorías, que un poquito adscriben, pero por sobre todo que yo creo que le afectó porque la respuesta fue mala, porque la actitud fue negativa y porque eligieron una estrategia comunicacional compleja. Le afectó y desde luego no le afectó tanto tampoco, pero le afectó. Yo creo que este financiamiento irregular es un tema que ya está eternizado, que no afecta la línea de flotación ni de Piñera ni de nadie. Eso no quiere decir que el hecho me parezca significativo por otras circunstancias, pero yo no creo que esto adscriba a la idea general de que Piñera es incombustible. Sí, puede ser que sea incombustible en estas materias, pero este hecho no es él especialmente incombustible, sino que más bien todos, creo yo. Fíjate que yo discrepo en eso porque creo que hay golpes mucho más severos por exactamente lo mismo en determinados políticos. Sin duda en aquellos que están imputados y que están con medidas cautelares, qué sé yo, mucho más adelante, qué sé yo. La situación de Longueira, la situación de Orpi, la situación del senador Jorge Pizarro, que tuvo que renunciar a la presidencia de su partido cuando aparecieron boletas asociadas a sus hijos. Y que tú mencionaste antes, Marco Enríquez Ominami. Marco Enríquez Ominami, que bajó, pero brutalmente, marca 2 puntos hoy día en las encuestas. Tienen impacto muy grande. Pero que analicemos esos casos, pues son distintos. Eso, perdona, y me quiero hacer cargo de una sola cosa respecto al caso, por ejemplo. Todos estos casos tienen algún elemento probatorio que hace que hayan estado formalizados o que hayan llegado a algún acuerdo, a alguna salida alternativa o en algún acuerdo condicional. El caso de Marco Enríquez Ominami
tiene ciertas peculiaridades que hasta el momento no tiene el caso de Sebastián Piñera y que son características judiciales. En el caso de Marco Enrico Minami, hasta donde recuerdo, aparecieron correos electrónicos que lo comprometían derechamente. Recuerden ustedes que eran también, no sé si que era con parodia, era con la secretaria. En el caso de Sebastián Piñera no apareció un correo electrónico porque no facilitó ningún correo. No ha aparecido. Yo no te digo que, perdón, yo no estoy defendiendo una defensa de Sebastián Piñera ni me interesa hacer una defensa de Sebastián Piñera. Lo que yo sí estoy constatando, cualquiera sea la razón, que en el caso de Sebastián Piñera, para bien o para mal, no ha aparecido algún correo como se han aparecido en el caso de Marco Enrico de Minami, que obviamente él hoy en día alega que esto va a ser distinto porque los antecedentes son distintos. Sí. No te digo que los hechos sustantivos o los hechos políticos sean distintos, pero los hechos judiciales son distintos, así como los hechos que tú mencionaste. Tampoco hay que olvidarse en cierto modo en el país que estamos, donde tenemos una sociedad que se banaliza o que se funde mucho en lo que es el neoliberalismo. Entonces, Sebastián Piñera es el prototipo del sistema neoliberal. Entonces, cuando vemos cómo la sociedad ha ido avanzando en su discurso, Sebastián Piñera es el prototipo de éxito. De que una persona que está ligada a los negocios, que está siempre en el límite de la ley, que tiene ese prototipo que la gente hoy día anda buscando, que es ser millonario, y esto me aíslo un poco para hacer ese análisis, en cierto modo. Pero lamentablemente lo que estamos viendo, y no solamente acá, sino que a nivel mundial se está dando esta lógica, que es donde está el prototipo de hombre exitoso, empresario, que siempre está al límite de la ley, pero que permite generar un discurso en base a eso. Por eso sus lemas son el tema del trabajo y enfocarse sobre todo en esos lados. Entonces, a la sociedad lo toma como un problema más que ya tiene dentro de los ámbitos del negocio. No así las otras veredas que, muy por el contrario, están en cierto modo en contra de este tipo de cosas. O sea, Marco Enrico Minami justamente hablaba en sus primeras campañas del tema del neoliberalismo, del tema de esta sociedad prototipo de éxito, y él aparece involucrado, entonces claramente le afecta muy fuerte. A Alejandro Guillé también le pasa lo mismo. Pero Sebastián Piñera, la gente lo tiende a tomar entendiendo la vereda de dónde viene, y por ende entiende que es una persona que no es ahora, sino que desde su historial, que está al límite de la ley. Entonces no es algo que le vaya a dar... Sí, pero hay dos cosas distintas, porque yo comparto contigo que la falta de coherencia entre el discurso y los hechos la gente lo castiga fuerte, y eso probablemente dicen, no, esto es coherente, o sea, no espero algo distinto, ¿ya? Pero sin embargo, en los otros casos que hemos nombrado, tiene que ver con el enriquecimiento ilícito. Y no es lo mismo formas erradas, equivocadas, mañosas de financiar la política que buscar beneficios personales para sí o para su familia, que son ya, pero mira tú que en el caso de ese punto, el punto del enriquecimiento personal, prácticamente no hay. No hay. Prácticamente no hay, pero en nadie, prácticamente no hay. Todos te pueden argumentar que si es que efectivamente hay plata que entró para... ¿Que emitió la boleta? Emitió la boleta, eventualmente fue para otro tipo de derivaciones, salvo casos especiales. Por ejemplo, salvo el caso de la diputada Claudia Nogueira, cuando se denunciaba por la exsecretaria de la UDI, Lili Zúñiga, de que ella boleteaba para ella, y tenía que devolver la plata una vez que le llegaba, vernos una comisión. En ese caso particular, Claudia Nogueira se allana a devolver plata al tribunal, devuelve alrededor de 30 millones de pesos. Y alguien podría decir, esa plata no tuvo que ver con campaña, porque es lo que dice Lili Zúñiga, tenía que ver con platas directamente que se las pasaba a ella. Pero son casos muy especiales. En general, casi todos argumentan que si es que hubo plata o reconocen que hubo plata, tenía que ver con básicamente situaciones de campaña, o como dice Fulvio Rossi, que las platas que él pidió en un contexto donde todos pedían plata, lo hacía para su gente, sus asesores o cores o candidatos locales que no tenían forma de conseguir plata, y que el contexto normalizaba que se pidiera empresa. Claro, lo que me complica... Pero no hay una búsqueda muy especial en términos de
de eso, salvo cuando se trata de evasión de impuestos, por ejemplo. Ahí uno puede sacar como conclusión. Y tampoco el caso. No, pero el caso Penta, por ejemplo, sí. Pero no en el caso, no en la lista política. No en la lista política, por eso te estoy diciendo en el caso personal. Cuando tú haces que a la señora del junior tuyo le haces sacar boleta para que con esas boletas descuenten los vales de vecina de sus hijos, eso es otra cosa totalmente distinta. Sí. Claro. Oye, me dejáis agregar, yo creo que a propósito de Piñera, creo que insisto más o menos en lo que dije, pero yo creo que una de las cosas interesantes de este caso, que se la leía hoy día en la mañana en una columna Carlos Peña, en La Tercera, es que... ¿Escribió Carlos Peña en La Tercera una columna? Estoy seguro que es en La Tercera. Estoy casi seguro. Si la tenéis por ahí, verlo. No, será que están pasando cosas en el Mercurio. Anda a saber tú. Pero estoy casi seguro que la leí en La Tercera. Anda a saber tú si es que el que leí no fue Carlos Peña. Eso voy a mirar, porque ese sería el golpe más extraordinario. Juan Pablo Larraín pero estoy casi seguro. Estoy casi 99%. Si levanta a Carlos Peña de... 99% de La Tercera, 99% de Carlos Peña. Pero me voy a equivocar. En todo caso, lo importante aquí es la idea. La idea es que esto revela una conducta distinta de Piñera. Escribe, como siempre escribe Carlos Peña, bastante bien las cosas. Y señala a Piñera normalmente se le ha criticado y ha sido un combustible por su afán, digámoslo, de la ventajilla. Es un adicto al espacio, a los lugares grises, a la oportunidad. Ludópata, como dice la Teresa. Ludópata. Es un adicto a estas cuestiones y el tipo no se puede retener. Y eso es un dato y aparentemente la gente lo tiene incorporado y hemos visto que en ese sentido es incombustible. Y entonces la gente le perdona, y esto decía Carlos Peña, le perdona sus excesos por esta adicción, no lo dice adicción, pero por esta adicción a la oportunidad. Y que, sin embargo, en alguna parte Piñera se distinguía porque era libre, porque era rico. El Mercurio, el Mercurio fue ayer. ¿Este fue el Mercurio? Entonces capaz que decimos. Ya está diciéndolo aquí, pero que no seas tan periodista porque te importa tanto el medio. Déjame desarrollar lo que dice Carlos Peña. Es que en el caso de Carlos Peña importa el medio porque él te lo pongo periodísticamente. Cuando tú eres capaz de sacar de Carlos Peña de que hable en el Mercurio, que hable en La Tercera para ti, de todas maneras. Créeme que es una cosa pero no afectemos lo que dice Carlos Peña, diga donde lo diga, me parece que es relevante. Entonces dice este tipo de hechos lo saca de su normal carril, que es que cometa estos pecadillos o estos pecados por estas características que sin embargo lo mantienen como un independiente, lo mantienen en la independencia porque es rico. En cambio, este caso revela que cae en el común, en la común falencia de todos aquellos respecto de quien se podía distinguir. ¿Por qué? Porque acepta las dádivas de otros. Sí. Y desarrolla tesis. Y creo que esa tesis es bastante interesante porque pone a Piñera en un lugar más común. Y pone a Piñera ya no en el pecado de la oportunidad, pero que sin embargo la independencia, sino que también lo pone en el pecado de la dependencia, de depender de otros. Yo fíjate que es interesante la tesis. Yo tengo una semitesis separada. Y yo digo que hay, y tiene un poco más que ver con Cristóbal, hay en determinadas personas, y por eso mencioné el caso de Penta y en el caso básicamente de cómo se le pedía en el año en que ganaron $100 y tantos millones de utilidad, se le pedía a la señora del Junior que emitiera boletas para bajar la facultad impositiva de la benzina de los autos de sus hijos. Eso ya raya en la enfermedad, digamos. No, pues eso estamos de acuerdo. Ok, pero es que yo creo que en el caso particular de Sebastián Piñera tiene algo de eso. Hay una compulsión en determinadas personas por la maximización de utilidades hasta la cosa hasta la cosa nimia, hasta la cosa ridícula. Hay un montón de anécdotas que no puedo contar. No, ayer pero reproduce lo que dijo Patricio Navia a propósito de las propinas en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que plantea ayer Patricio Navia. Él dice, yo lo vi a Piñera dar una propina de 10% en Estados Unidos cuando allá sean de 18 o 20% que él lo sabe. Y él lo sabe. Pero el hecho es que si es que una persona tiene la oportunidad de poder ahorrarse pagar 10 pesos, tú haces todo lo indecible para obtener esa ventaja de 10 pesos a tu favor. Hay gente que sí. Y hay gente que, por ejemplo, en el ámbito de los impuestos al Estado, tiene una visión ideológica de que el traspaso de platas tuyas al Estado deriva en pura corrupción o deriva pura mala utilización de esos recursos, por lo tanto no se ve malo, no se ve feo que eventualmente tú busques métodos de eludir y consideres de que por tu trabajo directo o por las cosas que tú haces socialmente
beneficia mucho más a la sociedad que pasando esa plata tuya que legalmente tienes que pasársela al Estado. Y mucha gente dice, mira, eso me parece razonable. En el caso de Piñera, yo creo que él tiene un poquitito ese juego que te encuentro toda la razón, de mirar la oportunidad de tal manera de decir, mira... Pues tú también lo estás diciendo. No, es un tipo educado en la pasada. Creo que Piñera, si ve una moneda de 5 pesos en el suelo, la recoge. Claro, la recoge. O no, perdóname, si ve, el hecho sería distinto. Si ve una moneda de 5 pesos en el suelo y vamos todos caminando juntos, él pone el pie encima para que nadie la cache antes que él. La recoge primero. La recoge, pero la tapa para que nadie la cache antes que él, porque quiere tenerla él. Claro. Ya, pero eso lo sabemos. Eso la gente se lo perdona y qué sé yo. Yo creo que y también la gente va a decir, bueno, si cuida su plata, también va a cuidar la plata de todos los chilenos. También es un argumento lícito, por lo tanto, yo creo que... Ahora, a mí me interesa que no hemos comentado mucho el tema de Soquimich, ¿ya? Porque lo hemos visto desde el ángulo de Piñera, pero yo creo que el tema de Soquimich también hay que verlo. O sea, Soquimich, pues... desde el ángulo de Soquimich. Del que emite, del que hace el pago, claro. De Soquimich, ¿ya? Porque si uno lo piensa bien, repartió para todos lados, o sea, le dio a todos. O sea, bueno, eso es un gran tema. Aportó a todos, o sea, ese es un tema. A diferencia de Pente que dijo... Yo te propongo lo siguiente. Conversemos sobre ese tema que tiene que ver con algo que planteó Mauricio Daza muy bien, creo yo, en la mañana, que decía, hay una concentración brutal en las personas que reciben plata. Y hay poca concentración en quién es el que da la plata, que en este caso es Soquimich. Y por lo tanto, conversemos eso en la segunda parte. Chileno. Claro, en la segunda parte del panel, en un ratito más. Oye, estamos al aire todavía. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Existen personas que han vivido separadas de algún familiar que nunca han podido encontrar. La ausencia les deja muchas preguntas y encontrarlos es la respuesta que necesitan. Soy Carmen Gloria Arroyo. Soy Andrés Alemparte. Y juntos iniciaremos una gran búsqueda de familiares que han estado ausentes toda una vida. Se busca Asuntos de Familia. Estreno este lunes a las 22:30 horas en Chilevisión. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Elecciones 2017. En las votaciones que se realizarán el 19 de noviembre, podrás elegir al próximo presidente de la República. 23 senadores en las regiones impares, 155 diputados y 278 consejeros regionales. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web cervel.cl. Encuéntranos en redes sociales
o llámanos al 606.166. CERVEL, elige el país que quieres. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Con esto de las redes sociales, la globalización, los estilos son cada vez más diversos. Precisamente son Brooksfield, italiano en su confección y procedencia, británico en su look y estilo. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Almuerzo ejecutivo en SIT de Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refil sin límite, ya solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. La opinión y el debate están en la 92.9. Quédate en la clave. Hay una serie de personas que nos están... se están comunicando con nosotros a través de redes. Sergio Walton dice: por ahorrar dinero la gente está dispuesta a pagar lo que sea. Está buena la frase de Lorenz de Arabia, lo dijo. Gullo dice: resulta llamativo, los políticos roban millones y es normal, uno no paga la micro y va preso. Sergio Rivera dice: Soquimich le afecta más a Meo que a Piñera, ya que el votante de Meo es más sensible a los casos de corrupción. Leandro Reyes: voy a ser mal pensado, quizás hubo filtración de la noticia de Zipper y Elmer la publicó antes para blanqueo de imagen. En fin, hay todo tipo de tesis y vamos ahora a conversar un poco lo que decía tú, Esteban y Mario, que tiene que ver con el foco se pone mucho, lo decía Mauricio Daza en la mañana, en la persona que recibe el dinero, en el parlamentario, en el político, lo que está muy bien que se vea así. Y poco se pone en quien da el dinero o quien eventualmente tiene un interés de favorecer a determinadas personas a través de financiar su campaña o las cosas que hacen, quién sabe con cuál kickback o recompensa posterior. Y ahí hay poco. Por ejemplo, la figura de Ponce Lerú es prácticamente inexistente, fuera de ser nombrada, pero no ha tenido prácticamente presencia. A pesar de haber controlado a Soquimich durante muchísimo tiempo, porque básicamente descansó el tema en su gerente general, que se cargó con todo. Pero ¿qué tanto sienten ustedes de alguna manera descompone el sistema el que haya empresas que tengan esta disposición indistinta a financiar la política o buscar financiamiento político, a conseguirse lobistas que consiguen el contacto con determinadas personas, porque eso también ocurrió, como se ha sabido, incluso para las campañas presidenciales, tanto de la presidenta Bachelet como de otros? ¿Qué tanto eso descompone el sistema democrático chileno? Mario Villalobos. Yo soy tesorero del partido, así que este tema es parte experiencia y yo te puedo asegurar que estamos hablando hoy día. Yo de verdad, por lo que yo he visto durante este tiempo que soy tesorero del partido, estamos hablando de historia, porque hoy día conseguir un peso de un empresario, o sea, es prácticamente imposible. O sea, ni siquiera de sus cuentas personales. O sea, porque, uno dice, bueno, las empresas no pueden dar, pero el empresario que lo podría hacer. Hoy día prácticamente es imposible conseguir donaciones por el tema del financiamiento público y nadie quiere verse envuelto en este tipo de escándalo ni al escándalo. Hoy día les sale caro, pareciera ser, a los empresarios les sale caro dar plata. Pero yo lo decía, yo lo ponía el tema de Soquimich antes de la pausa, porque efectivamente se llama la atención, uno hacía la comparación con Penta, aunque son distintos los casos, porque hay un problema que tiene que ver con delitos tributarios. Y en Penta hay una persona que está dispuesta a dar toda la evidencia completita, que es el caso de Hugo Bravo, a diferencia de en Soquimich, no hay nadie. En Soquimich dice que sacaron con camiones la carpeta, la información, ¿ya? Pero efectivamente en Soquimich lo que llama la atención profundamente lo que decías tú, o sea, Ponce Lerú es intocable, sin embargo repartió para todos lados. O sea, pareciera ser que desde el punto de vista de la lógica, darle a todos les aseguraba cierta protección, ¿no? Porque no tengo otra manera de interpretarlo. Y a mí me parece que efectivamente este tipo de práctica, una cosa es el castigo público a quien recibe la donación en forma irregular, pero quien la da
persiguiendo un objetivo específico, también debe ser severamente castigado. Tenemos políticas distintas, pero en Estados Unidos, por ejemplo, estas cosas son tremendamente... Sí, ahora, de hecho, existe delito, el mismo delito tiene distintos nombres. Se llama soborno en el caso del privado y se llama cohecho en el caso del funcionario público que recibe. Pero también es bueno aclarar que no digamos que todos. No, y a eso voy, y por eso nosotros... hasta que la evidencia no diga lo contrario. Y por eso nosotros le llamamos a esto... porque se llama duopolio el que gobierna, o sea, porque entendemos que hay una parte del sector de la política que claramente sin lugar a hoy día están representando los estamentos, tanto en el Congreso o en los gobiernos, que han estado involucrados en esto. Y por eso nosotros nos hemos desmarcado de esto, y también tiene ciertos resultados con la gente, pero es innegable que hoy día la política se ha trabajado y se trabaja de una forma de publicitaria como, no sé, vender detergente. Entonces, como entramos en esta maquinaria donde es hacer publicidad de cualquier cosa, sino que no hablar de política, sino que hacer publicidad directamente, por ejemplo, y volvemos un poco a lo mismo, en el caso de Piñera da lo mismo ya, a lo mejor me pongo muy técnico porque soy periodista y publicista, pero se genera este correlato donde la persona se adapta al relato de donde se está postulando, y en este caso, por eso yo decía que tiene mucho que ver esto de que seamos un país neoliberal. Entonces Sebastián Piñera se adapta perfectamente a ese sistema y lo simboliza muy bien, por ende para la gente es más fácil. Pero Michelle Bachelet, cuando fue candidata, no era la imagen principal del neoliberalismo, pero ella incombustible, absolutamente, porque hay personas que adquieren en ámbitos totalmente distintos al de Piñera, en el ámbito más bien de la probidad, de la simpatía, de la empatía con las personas. En el caso de Sebastián Piñera, los problemas son justamente en esas tres variables, digamos. Es poco empático, es una persona que está metida en cuanto lío hay, pero efectivamente la gente considera que lo que le pasa a Sebastián Piñera no es tan grave. Pero compáralo, por ejemplo, con el gobierno de Macri, o con la candidatura de la campaña que se hizo Macri, que yo la tuve que ver muy de cerca, o la campaña que se estuvo haciendo en Europa, y donde tenemos este florecimiento, cierto modo, de derecha. Comparémoslo con la campaña de Trump. Me refiero al relato comunicacional, es idéntico. Entonces, claro, han pasado ya 4 años de la campaña de Michelle Bachelet, y el tiempo sí era otro, porque hoy día vivimos en una instancia donde los tiempos van cambiando en 2 años. Lo que hoy día yo escribí en Facebook, en Twitter, pasó pareciera que fuera muy lejano. Pero déjame poner un ejemplo para Esteban. Déjame ponerte un ejemplo, Esteban. Por ejemplo, lo que le pasó a Andrés Velasco, que fue, yo me acuerdo cuando él llega a Tolerancia Cero y emplaza a Guido Girardi con el concepto de las malas prácticas, y él adquiere una estatura tremenda en eso. Sea como se dijo o no sea, como se dijo, da lo mismo, sea la verdad de una manera o de otra manera. El evento particular con Penta del almuerzo le afectó en términos de la apreciación la imagen que había de él, y sensiblemente. Si no, yo creo que él hubiese sido candidato presidencial y quizá hubiese estado entreverado entre las 3 o 4 primeras mayorías en las encuestas, pero le afectó. A mí me lo dijo una vez, me dijo, por cierto que afectó. Evidentemente, bueno, el caso de Velasco es completamente distinto. Sin duda. Se trata de una sola boleta, y de una boleta más que tiene explicación. Pero estoy hablando del caso. De hecho, no fue ni formalizado. Perdón, Esteban, yo no estoy hablando del hecho, estoy hablando de que estoy hablando de cómo una discrepancia con la imagen te afecta. Yo lo sé, lo que pasa es que me aprovecho la pregunta porque no puedo dejar de decir eso, porque me parece que eso es lo relevante en el caso de Velasco. Pero dicho eso, naturalmente, cuando a pesar de este hecho que no es significativo, a ti te hacen lo que te hacen, y eres la primera persona que eres afectada por esto, que llegan todas las cámaras de televisión a tu casa con tu señora adentro. Perfecto. Es un hecho que naturalmente te afecta. Y efectivamente Andrés Velasco ha sido injustamente afectado por esta cuestión. Ahora, me topo con eso, volviendo a la pregunta de Sokimich. Me encantaría quedarme un poco más en lo de Piñera, y que Piñera también genera cohesión en otras cosas, que no son los cariños, que es el miedo. Piñera es una solución a los miedos, engancha una parte importante de nuestra psique, que es la seguridad. Es un gran creador de miedos también, para eso lo mismo quizás. Y es un gran, reconozcámoslo también, es un gran resolvedor de miedos. Sí. Entonces, cuidado con eso. La cohesión con Piñera es esa, no es del amor, no es del cariño.
a pesar de él, porque yo creo que finalmente lo que él busca. Por miedo no estamos hablando necesariamente de algo que te pase aquí, que te asalten, te puede ser miedo a perder el trabajo. Él no es que provoque miedo, él une y convoca desde que se presenta como una solución a miedos sociales. Y eso es muy relevante, y yo creo que lo hace bien, y es justo que sea así. Pero bueno, volviendo al caso Soquimich, volviendo a lo que podría denominarse, yo creo con cierta exageración, pero sí podría denominarse como el Odebrecht chileno, yo creo que esto requiere unas ciertas precisiones previas. Primero, que es muy distinto que una determinada persona, incluso una empresa, haya financiado irregularmente a un amigo, a un candidato o a un conjunto de candidatos, porque para mí, en mi concepto, eso es un financiamiento irregular de la política que no debió haber constituido delito ni debió haber sido perseguido. Por lo demás, toda la historia de Chile ha estado financiada así, las leyes sociales de 1902 en adelante se han construido con este financiamiento. Lo demás me parece que es una hipocresía, que no era el mejor sistema, que había que cambiarlo. Pero tampoco el Estado, ni la persecución penal, puede pretender cuando los políticos, la política no tiene fuentes de financiamiento, llegaron un buen día, cambiaron las reglas, eran todos presos. A mí me parece que eso le ha hecho un tremendo daño al país. Entonces el financiamiento irregular de la política, sí, es irregular, no es deseable, es sancionable, pero no es delito. Y quiero partir haciendo la diferencia de estos casos de quienes han apoyado irregularmente, sin fraude tributario, han financiado a uno o más candidatos. Legítimo, me parece, más bien entendible. Pero distinto es el caso de quienes se han preocupado de financiar a todas las corrientes políticas, no sé si todas, como tú dices, pero a todas las políticas que estimaron relevantes. Hoy en día, si el Frente Amplio hubiese existido hace 10 años, estarían financiados, porque pierde cuidado. Pero nosotros existimos desde el 88 y no hemos sido financiados. Dejemos de dejar la hipocresía de lado. Pero por eso te digo, nosotros estamos desde los 80 y no hemos sido financiados pero no en cuanto Frente Amplio. A lo mejor fuimos diputadas y nos fuimos financiados por esto. Entonces, el Frente Amplio habría estado. No le coloquemos idea a la gente. Pero eso es un contrafactual que no tiene ningún sentido plantearlo, salvo como para intentar empatar, porque no tiene ni una forma de probarlo. No, sí, pero lo relevante, lo que yo creo que Laura destacar es que esto es una práctica bien extendida. Pero lo que sí me parece preocupante, y mucho más preocupante que aquel que le ha dado a todos y mucho, eso amerita una investigación o un análisis social más profundo. Aquí se le ha dado muy duro a quienes han emitido esa factura sin fraude tributario, o sin perjuicio fiscal, si tú quieres. En general aquí no hay perjuicio fiscal. Se les ha dado muy duro y nos ha dejado de investigar a todos estos grandes proveedores que les han dado a todos. Eso a mí me parece bien preocupante, o que al menos que fue muy preocupante, porque hoy en día, como tú bien dices, encontrar un peso probablemente debe ser muy difícil. Y ahí yo creo que la investigación, el análisis crítico, político, el análisis periodístico, la investigación periodística e incluso la visión penal ha quedado un poquito al debe. Sí, ayer Fulvio Rossi señalaba una suerte de justificación cuando él planteaba que había que entender el contexto. Y el contexto en general, el político que recibe, digo, la parte que recibe, no la parte que da, la parte que recibe, lo planteado, y lo han hecho todos, bajo un criterio de que esta era una suerte de normalidad de financiamiento absolutamente conocida por todos. Más aún, empiezan a salir los contrafactuales, como el que usaste tú, Esteban. Está lleno de contrafactuales hoy día. Tú discute un poquitito con cualquier persona que haya recibido algún peso, que esté imputada de haber recibido algún peso en una empresa, y automáticamente en algún momento dado te va a decir, pero oye, pídele a mis contrincantes que abran su gasto reservado, pídele para que vean de dónde recibieron las plata. Ahí Mauricio Aza dice una cosa que es bien interesante, que dice, ojo, no hay que olvidarse que las personas que son parlamentarios, en este caso particular, son funcionarios públicos, por lo tanto tienen la obligación de denunciar a alguien que saben que ha cometido un delito. Si es que saben de que alguien ha recibido platas ilegalmente, tal cual como las pudieran haber recibido ellos, no es cosa de decir, oye, abran las cuentas. Tú tienes que decir, oye, yo quiero que, yo sé que esta persona recibió, o sé que esta persona, además, ¿para qué estamos con cosas? En las elecciones, en los distritos y en las circunscripciones, tú te cruzáis montones de veces con los mismos estímulos, con los mismos incentivos, sabes quién hace qué, quién hace cuánto, y por lo tanto tú tienes una serie de informaciones, pero en general se ha colocado el peso más bien en quien recibió
y bien poco se ha hecho, y en eso estoy de acuerdo con usted, en mirar quién es el que da. Sí, pero, y cuáles son las razones del que da. Disculpa, sí, pero también se genera, y por eso es bien importante sí mirar a quién se da, porque si hay una defensa corporativa, sobre todo de los 90 hacia adelante, sobre el sistema, mantener este sistema social. Entonces, se le reparte a los políticos o al conglomerado, a este duopolio, porque sostiene este sistema donde ellos siguen enriqueciéndose y seguimos trabajando sobre el 1%. Entonces, no es lejano decir esto y es importante aclararlo, decir que no es para todo. O sea, cuando acá, disculpas, Esteban, nos dice que si nosotros hemos recibido antes, nosotros el Partido Humanista viene desde los 80, tuvimos representaciones. ¿Ustedes fueron parte del duopolio? Fuimos parte, pero es verdad, y nos salimos cuando justamente vimos algo que no tenía nada, que se condecía con lo que no se estaba proponiendo al país. Entonces es importante aclararlo para que la gente tampoco crea que estos son todos o somos todos, porque la generalización ha hecho daño a la política. La generalización ha hecho que la gente no quiera participar en política y crea que de verdad son todos corruptos. Pasa con gente del Frente Amplio que salen a la calle y les dicen, oye, ustedes son todos corruptos, y la verdad es que no ha pasado eso, porque no se hace esta diferencia importante. Hoy día se ha financiado a unos bloques en particulares que son parte del duopolio porque generan una forma de hacer política a nivel macro. Pero por ejemplo, vayamos a un punto que es meridianamente importante de aquí para adelante. La discusión que ha habido sobre si los bancos deben o no deben financiar políticos. Yo encuentro que es súper interesante, tú que eres tesorero de un partido, que es súper interesante porque ese concepto no estaba presente para nada en términos serios en las discusiones anteriores de las candidaturas. ¿Cuándo viste tú pudiste haber visto una noticia donde, por ejemplo, el Banco del Estado le facilitó a Michelle Bachelet un crédito por lo que ella pidió tanto, como se lo facilitó a Evelyn Matei en su momento? Un crédito. Pero la noticia era que se le había dado el crédito, no era de que el banco estaba cuestionando la entrega de crédito. Y hoy día, cuando tú tienes una lupa gigante mirando todos los pesos que van y vienen de las campañas, el sistema financiero pasa a ser de nuevo un actor protagónico al cual se le pide plata, pero para que se le pida plata, ese sistema financiero tiene que evaluar la posibilidad de pago del candidato, por lo tanto, de alguna manera hace una estimación de su probabilidad de obtener la suficiente cantidad de votos para que se pague directamente por parte del CERVEL. Y se transforma casi en una encuesta el banco. Y ese es un rol nuevo. Pero eso es una buena cosa y una mala cosa. Pero tampoco permite la discusión política, que ahí es donde yo veo que hay un problema grave. Pero eso va a darse, porque acaba de aparecer ahora, Esteban. Sí, espérate, yo creo que es relevante lo que dice Fernando, porque detrás de todo esto, detrás incluso lo que yo opinaba, que estimo que en parte relevante este financiamiento irregular no era una cuestión tan grave como se ha pintado. Lo que sí es correcto que lo que ha ocurrido, lo que los fiscales han logrado, lo que el Servicio de Impuesto Interno con razones espurias, con razones legítimas han logrado, es que el estándar en Chile cambió. Cambió definitivamente y en todas materias, no solo con este problema que hubo de financiamiento de la política, sino que también con la reforma tributaria. Hoy en día, los empresarios, los bancos, en fin, todos los actores de la sociedad tienen extremado cuidado en no cometer ninguna impropiedad en materia tributaria, en materia de financiamiento, y existe una cuestión bien aplaudible en cuanto a cómo esto ha evolucionado. Entonces eso amerita aplauso. Y habla, creo yo, de lo honesto que es Chile. Independiente de la crisis de corrupción que estemos viviendo, yo creo que Chile es un país honesto, y por eso pasa lo que pasa, y por eso los estándares han cambiado. Yo no creo que tengamos una crisis de honestidad, tenemos una crisis de corrupción. Y tenemos crisis de corrupción porque somos honestos, y porque no la permitimos, y en consecuencia evolucionar. Pero tiene cosas negativas, vuelvo entonces al tema de los bancos, tiene cosas negativas. No puede ser que hoy en día, a través del financiamiento, nos pongamos más papistas que el Papa y no haya financiamiento a la política. Porque en realidad una cosa es eliminar el financiamiento de modo que estaba, que me parece bien porque no era el adecuado. Y otra cosa es que no exista. Y otra cosa, peor aún, es lo que ha hecho el Banco del Estado, que ya con un nivel de rigurosidad exacerbada, dice que en realidad por el artículo 57, no sé qué cosas de la Constitución, no puede dar a quienes
este problema de las cauciones con quienes sean candidatos, con que sean políticos. Candidatos que sean parte de partidos políticos. De partidos políticos, me parece que es una cuestión exacerbada y que genera un problema y una diferencia bien importante. Pero mira lo que decías tú, Fernando. El banco tiene que evaluar las posibilidades de ganar para recuperar los dineros que va a prestar. Y eso definitivamente va a decir, yo apuesto por este porque va a ganar y a este no le doy porque no va a ganar. Por lo tanto, va a terminar afectando la posibilidad de personas que teniendo capacidades, teniendo deseos de ayudar, de trabajar, de ofrecer su servicio a la política que necesitamos renovar con tanta urgencia, no van a poder. No van a poder, obviamente. Pero por eso es que los bancos se pueden estar convirtiendo en el nuevo sistema de encuestas. Claro, es muy con la encuesta van a querer aún más poder. Sistema de encuestas van a ser incumbentes en el resultado de las elecciones. Y eso es súper grave, que era la denuncia que hacía Oscar Rementería el Mercurio el domingo. Yo creo que cuando decía, oye, perdón, es que aquí está el Banco del Estado está haciendo una interpretación mañosa de la ley, está discriminando y va a afectar definitivamente el resultado de las elecciones. Y eso es súper complejo. ¿Ya? Y eso hay que aclararlo. Yo también, el Banco del Estado también tiene cierta razón. Efectivamente, hoy día el CERVEL aún está en proceso de revisión de los resultados y las rendiciones de los candidatos a elecciones municipales. Por lo tanto, todavía no paga los préstamos que hizo el Banco del Estado en las elecciones municipales el año pasado. Porque el proceso ha sido extremadamente lento, largo, tedioso, complejo, poco eficiente. Yo no quiero culpar al CERVEL, o sea, no estoy hablando que son ineficaces, sino probablemente están superados por la cantidad de trabajo que esto les significaba, porque era una tarea que antes no tenían. Pero efectivamente, claro, el banco también tiene la obligación de cuidar los recursos, porque el Banco del Estado son los recursos de todos los chilenos, no son particulares. Pero es complejo. Yo creo que esto va a haber que revisarlo una vez pasado esto, va a haber que sentarse a conversar y va a haber que ver la forma de modificar la ley, de modo de permitir ciertas holguras. Aquí tiene que ver lo que condenamos siempre, la mayoría de la gente, tiene que ver con la poca transparencia, con los espacios oscuros, con esas pasadas de plata por debajo de la mesa. Esas son las cosas. Pero si la plata se pasa por arriba de la mesa con transparencia, yo creo que esa habría sido mucho más conveniente. Déjame graficarlo de la siguiente manera, que lo que pretendemos eliminar derogando el sistema binominal se está produciendo vía financiamiento. Porque antes la barrera de entrada a la política la constituye fundamentalmente el binominal. Y hoy en día desapareció el binominal, la constituye es que no existe financiamiento para la política. Y entonces solo reciben financiamiento los preexistentes, los incumbentes. Que por eso tenemos aquellos que parecen más aptos de poder ganar y por lo tanto generar el beneficio de reembolso, digamos. Y para poder pagar eso en el ámbito del sistema financiero. Ahora, es algo que perfectamente se podría corregir y ajustar, pero ¿para qué estamos con cosas? En buena parte del mundo el sistema funciona así. El sistema funciona sin que tú tengas indiscriminada financiamiento por parte de las... No, es una ecuación bien difícil de cuánto das todo a un naciente y cuánto no, pero lo que no puede ocurrir, y hay que buscar la justa ecuación, es que no puede ocurrir que los movimientos nacientes se vean impedidos de ingresar a la política producto de la falta de... Claro, que su hándicap sea que hayan nacido. O sea, que puedan nacer. Que puedan nacer. Y aparte vamos perpetuando también gente que se va religiendo, que es un poco lo que decías tú, que no vamos generando tampoco un progreso ni puertas donde podamos tener una renovación en la política. Con una cantidad de barreras en la ley que en la primera elección podría complicar a varios de los grupos que están haciendo. Son exigencias para persistir en el sistema, después de todo el sacrificio que significa armar un partido, si tú en la primera elección... Pero déjame ir a un punto que tú probablemente, Mario Villalobos, tienes un privilegio. Una cosa es la campaña, ¿ok? Ya, tú ganaste. Pero tú ganaste y eres un representante regional, ya sea de una circunscripción o un distrito. Y a ti vas al Congreso y te dan plata para que tú generes, en un marco de promedio mínimo, genere las condiciones de poder satisfacer a la relación con los representantes. Y tú abres una oficina en cada una de las cabezas de playa de la región, contratas a un grupo de asesores en virtud de una... Y tú te das cuenta de pronto que
porque pasa así, que no vas a alcanzar a cubrir toda tu región, no vas a alcanzar con la nueva conformación de los distritos, que son 8 o 9, a poder verlos a todos, y por lo tanto tú empiezas a tener que discriminar de cómo gastas las plata que te da el Senado o la Cámara de Diputados. Y eso es un tema que se está notando en algunas cosas, que se ha visto en el asunto de los celulares, que se ha visto en el asunto, por ejemplo, de los copy-paste, donde en definitiva tú utilizas informes como excusa para pagarle asesores, porque tienes platas extras ahí. El informe te importa un bledo. Lo que importa es que haya un material que sirva para que tú puedas contar con asesores, porque si no tienes asesores no puedes dirimir la cantidad de materias disímiles que te toca enfrentar. Ese es un financiamiento de la política en el ámbito de la representación estricta que se ha tocado súper poco y que es súper serio. Yo ahí no. Muy serio. Muy serio. Porque es un incentivo a que tú empieces a rapiñar de aquí a acá, deje de asistir a una buena parte de las personas que te representan, porque pueden ser gallos que están más alejados y que por lo tanto tú no vas, te concentras solamente en las ciudades, pasas a ser un centralista dentro de la región. ¿Por qué? Porque no hay suficientes recursos para poder financiarte. Y ahí también hay oportunidades que te financien ilegalmente y por debajo de la cuerda personas locales. Y pasa a ser muy sacrificado ser político. O sea, pasa a ser, mira, la política yo creo que ha estado injustamente denostada, ha cometido sus severos errores, pero está injustamente. Es muy difícil armar un partido político, muy difícil ser candidato a diputado, senador, es muy difícil dedicarse a la política. Y todo esto, porque además tú entras a ser, por ejemplo, diputado, una persona es elegida diputado y después, ¿qué hace? A menos que sea rico. Entonces, si nosotros como sociedad no financiamos no solo las candidaturas, y aquí engarzo con lo que decía Fernando, si no financiamos los partidos, el funcionamiento de los partidos, si no profesionalizamos los partidos a través de financiamiento, un financiamiento bien fiscalizado, esta se va a quedar, va a terminar siendo una actividad para ricos o para personas que tienen plata espuria. O para personas que utilicen el sistema, el mismo sistema que quieren cambiar, porque si tú transformas a la tesorería de tu partido en una mesa de dinero de acuerdo a las inversiones de aquellas empresas que eventualmente podría tener incluso hasta ganas de privatizar, de nacionalizar en parte, bueno, ¿cuáles son los incentivos para que tú propongas algo así? Si te beneficia. Una de las ventajas que tiene en todo caso este cambio del sistema electoral y que aumentó el tamaño de los distritos, yo sé que es mucho más complejo, más sacrificado para los parlamentarios, pero porque tienen que recorrerlo, pero va a obligar a tener estructuras territoriales de los partidos políticos, los va a obligar, porque sin estructura no van a poder funcionar, porque va a ser imposible recorrer las regiones enteras. Tenemos que irnos, pero antes le tengo que dar una noticia extraordinaria que acaba de pasar, increíble, impresionante, salvaje, para que ustedes vean cuando nosotros a veces tocamos problemas de avance en determinadas materias, como el aborto de las 3 causales, como el divorcio, como el matrimonio igualitario. Acaba el secretario general de Naciones Unidas de... ¿Almagro? ¿Soy Almagro? No, perdón. Antonio Guterres. Antonio Guterres. Acaba de mandar un Twitter que dice lo siguiente. Lo leo. Aplaudo la decisión de Arabia Saudita de permitir conducir a las mujeres automóviles. Un paso en la dirección correcta. Por si acaso a alguien se le ha olvidado. Estamos a 27 de septiembre del año 2017. Yo no sé si se aplaude. Escúchame, el 17, Arabia Saudita le ha dado el derecho a las mujeres de que puedan manejar auto. Y después... Pero aplaudirlo me parece que es controversial. Me parece que hay que...
Uno decir ya, hay que mirar todo lo que no han permitido. No, ya era hora. Recién estén permitiendo que manejen. Mira, no, es que no amerita aplauso. Es que no amerita aplauso. Claro, deben decir ya hacer. Bueno, y todo lo demás, claro. No, pues espérate. Perdona, porque se me salió un. La palabra mágica, no. Está diciendo huevón. Eso está permitido hoy día acá. Bueno, tonto. Tenemos que, pero mira tú como si el mundo es increíble. Nosotros aquí nos acusamos de irnos al infierno por permitir que la mujer decida en 3 causales, y en Arabia Saudita no la dejaban manejar. Ahora, terrible. Una cosa no compensa a la otra, pero para que se vea más o menos el nivel en que estamos. Gracias. Yo aplaudo lo de Vargas Llosa hoy día. Lo de Vargas Llosa cuando dice hay una derecha cavernaria que no permite el aborto. Claro. Yo se lo aplaudo, efectivamente hay una cantidad de gente porque somos partidarios, y yo también lo critiqué en su momento cuando dijimos, bravo, celebremos, aplaudamos porque se permite. No, si no hay nada que celebrar, nadie celebra el aborto. Yo lo hice como ironía, por eso lo digo. Muchas gracias, Esteban Ovalle, Mario Villalobos y Cristóbal Mardones. Muchas gracias por la invitación. Pues les quiero decir que Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.